Siempre queda por conversar acá en Página 13, lo hacemos hoy con Juan Francisco Gali, con Carlos Gajardo y con Quique Mujica. Quique, hoy día salió a hablar el ministro de Hacienda y ya medio cabreado con la polémica por los recortes al gasto fiscal, particularmente el del Ministerio Público. Sí, pues y también se mosqueó el Poder Judicial, la Corte Suprema, son 17.000 millones en el Poder Judicial y 7.000 millones en el Ministerio Público. Recordemos que hubo una serie de instituciones que quedaron libres de reducción de presupuesto en una comisión que integraban senadores y diputados, ¿no es cierto? Entonces se determinó, por ejemplo, que salud, educación, las policías no iban a tener recortes presupuestarios, pero los que no se incluyeron en esa lista iban a sufrir recortes de 3 a 5%. Eso es lo que ocurrió con el Poder Judicial y con el Ministerio Público. Y claro, y si se revisa el ecosistema completo que tiene que ver con la persecución del crimen organizado, bueno, no se puede entender las policías sin el Ministerio Público y sin la justicia. Ahora, aquí esto trae a colación una cuestión más de fondo, dos cuestiones de fondo. Uno, que hay que empezar y esto se ha conversado un montón de veces, la eficiencia del gasto público. O sea, hay programas que no sirven para nada y ese es el problema, que la plata se escasea porque hay programas que no sirven para nada, programas que se inventan para generar empleo, uno, y dos, que al aumentar el crecimiento de este país, sobre todo por estos temas, para enfrentar el crimen organizado se necesita plata, para las pensiones se necesita plata, y si seguimos creciendo lo que estamos creciendo es imposible abarcar todo, y ahí empieza el concepto del Estado que no llega a la instancia importante. Por eso estamos sufriendo por la escasez, no es por otra cosa, no es que el gobierno quiera rebajarle al Ministerio Público plata por encono. Salió la teoría de la conspiración, de que como los fiscales están persiguiendo al poder, pero me parece demasiado sofisticado esa teoría. A ver, Juan Francisco Gali nos propone este tema para hoy en Página 13. Juan Francisco. ¿Juan Francisco? Está muteado, Juan Francisco. Sí, un clásico de las conexiones online, digamos. ¿De Juan Francisco? Carlos Gajardo, yo aprovecho de rellenar, oye, me dicen que este ejemplo de las serpientes que puse se llama el efecto Cobra. ¿Ah? Tú sabes que el WhatsApp colaborativo al tiro te... ¡Qué grande! El efecto Cobra Key. El efecto Cobra Key. Y ocurrió en India. ¿Tú que conoces bien el Ministerio Público, Carlos Gajardo, ¿cómo ves el asunto? No, mira, yo lo que creo es que por supuesto es un despropósito completo que la institucionalidad, porque hoy día lo escuché, Iván, para que veas que yo soy un fiel auditor de 13 Radio, y la explicación que le daba Andrea Vial de este problema, diciendo un poco, oiga, acá los parlamentarios no se hagan los lesos, si los parlamentarios de alguna manera permitieron que esto sucediera porque excluyeron del recorte presupuestario solamente a las instituciones de seguridad y entendieron que eso era PDI, Carabineros y Gendarmería, pero dejaron afuera el Poder Judicial y a la Fiscalía, y entonces cuando el ministro de Hacienda tuvo que buscar recortar esos 600 millones de dólares, que entiendo que es lo que tenían que recortar, bueno, echaron mano donde pudieron, y una parte de esos 7.000 millones de pesos, 7 millones de dólares aproximadamente, lo tomó le tocó al Ministerio Público, que por supuesto generó una molestia en la Fiscalía, en el Poder Judicial por los millones que le tocan, pero que yo diría debiera ser algo que tenga solución, ¿no? Se dice no es tan sencillo porque hay que hacer una ley. Bueno, si cuando los políticos quieren hacer una ley la hacen en 24 horas, así que si hay voluntad esto se arregla inmediatamente. A mí me parece por supuesto que no es razonable que se recorte el presupuesto ni al Ministerio Público ni al Poder Judicial, y creo que eso es algo que debiera solucionarse prontamente, me parece. Ahí apareció Juan Francisco, ¿no? En efecto, tal cual, Juan Francisco. ¿Se escucha? Ahora sí. Estaba intentando explicar humildemente. Traté de hacerlo con mímica, pero no funcionó. Está difícil, oye, no. Particularmente para la gente que está muy breve. Sí, oye, muy breve. Es que quiero que para que los auditores entiendan de dónde surge este problema.
Esto para explicar muy brevemente cómo se estructura el presupuesto. Cuando los parlamentarios discuten con el gobierno el presupuesto de la nación, lo que hacen es que el Ministerio de Hacienda hace una proyección de ingresos en base a recaudación tributaria, ¿no es cierto? Y dice ya, vamos a recaudar, por ponerte un ejemplo, 1.000 este año y por eso tenemos 1.000 para gastar. Y lo que pasó, y cuál es la fuente de este protocolo que firmó el Congreso con el gobierno, es que el año pasado la estimación de ingresos que hizo el gobierno estaba totalmente subestimada. Entonces, el Estado de Chile tuvo muchísimo menos recaudación de la que se proyectó y por lo tanto los gastos que se autorizaron eran mucho más que los que podían financiarse. Eso generó como consecuencia que cuando se discutió el presupuesto de este año, la plata que se consideró fue mucho más. Entonces, para que no hubiera un déficit de 2,7, sino que llegáramos solamente al 2% de déficit, es decir, igualmente estamos con un déficit producto de que los ingresos no alcanzan para todos los gastos, el Congreso acordó con el gobierno una reducción del gasto por 543.000 millones de pesos. 543.000 millones de pesos. Es una cantidad considerable. Y eso significó que parte del acuerdo era que algunas instituciones no le iban a descontar presupuesto, aquellas vinculadas con la seguridad, los subsidios de la vivienda y otros. Sin embargo, todas las demás sí iban a sufrir algún tipo de recorte. Algunos parlamentarios ahora reconocen que no se les ocurrió poner dentro de la excepción al Ministerio Público. Sin embargo, ahí hay un reproche que hacer igualmente, porque no a todas las instituciones se les tiene que recortar exactamente lo mismo, y es parte del reclamo que ahora sabemos, que porque se conoció por la prensa filtrada una minuta que hizo el Ministerio Público. En el Ministerio Público ya en la propuesta de presupuesto tenía un crecimiento inferior al promedio de los otros servicios públicos. El crecimiento promedio del Estado fue de 2,7% del presupuesto, o sea, cada presupuesto creció en promedio 2,7% y el Ministerio Público solo creció un 2,1%. Entonces, que le rebajen, además de no haberle dado más recursos o haberle dado un crecimiento inferior al resto del gobierno, el Ministerio Público lo considera injusto. Pero incluso más allá, yo diría, si es que se le rebajan estos 7.000 millones de pesos al organismo público que está a cargo de la persecución penal, hay dos alternativas por las cuales se le rebaja esta plata. Uno, porque creemos que la plata que tienen sin esos 7.000 millones es suficiente y por lo tanto esos recursos serían mejor gastados en otro fin. Sin embargo, eso no coincide con las discusiones incluso que hemos tenido en el último tiempo. Cuando supimos, y la gran polémica que hemos tenido durante el último tiempo, es que el Estado se iba a gastar 1.000 millones de pesos en comprarle la casa al expresidente Allende, que finalmente no se concretó, pero esa plata me imagino que está, porque se iba a pagar a los dueños de la casa, que la polémica es porque era una ministra y una senadora, pero había 1.000 millones, es decir, un séptimo de la rebaja que se le está haciendo al Ministerio Público podría haber sido financiada con esa plata que se iba a destinar a una casa para hacer un museo. Entonces la pregunta ahí es de prioridades del gobierno. ¿Qué es más prioritario? ¿Gastar en una casa para construir un museo o financiar al Ministerio Público, que es el persecutor penal, cuando el propio gobierno dice que estamos enfrentando una crisis de seguridad? Y así uno puede poner infinitos ejemplos de diferencias en las prioridades. ¿Cuánta plata se gastó en subsidiar, por ejemplo, a la gasolina? ¿Cuánta plata? Conocimos hace pocos días también un informe de Contraloría respecto a 17.000 millones que se destinaron en el Ministerio de Educación a un plan de reactivación, que la propia Contraloría dice que no hay constancia de su correcta ejecución. Entonces, finalmente, creo que aquí el gobierno, al momento de hacer el recorte, que tenía que hacerlo producto de la mala estimación de ingresos, que es también responsabilidad del gobierno, debió haber priorizado aquellas donde están las prioridades más bajas de los ciudadanos y no haber rebajado
o haber rebajado mínimamente el presupuesto de aquellas instituciones que están a cargo de aquellas que son las principales responsabilidades de prioridades de los ciudadanos. Entonces yo creo que aquí hay un error político, hay un error presupuestario y de la cual debe dar cuenta a las autoridades, no solo de la dirección de presupuestos, sino que del Ministerio del Interior. Yo creo que la ministra Toá comete un error cuando dice, mire, sabe que este es un ajuste que nos pegó a todos, pero es que no hay obligación de que les pegara a todos por parejo. Y si ella es consistente con las prioridades que ha puesto el propio presidente de la República y el gobierno, bueno, a donde menos se debió haber ajustado es en aquellas organizaciones a quien le hemos dado la responsabilidad de hacerse cargo de la seguridad. Y es más, si tú piensas en el plan Calle Segura, incluso dentro del ámbito de la seguridad, piensa que uno ve el plan Calle Sin Violencia y después ve que uno de los mecanismos más efectivos, reconocido por el propio gobierno, para combatir, por ejemplo, el tema de los homicidios, ha sido la creación de esta Fiscalía Especializada en Crimen Organizado y Homicidio que ha creado el fiscal Valencia en distintas fiscalías que lo que hacen es llegar al sitio de suceso e iniciar investigaciones con más recursos para resolver los homicidios. Bueno, ¿qué significan estos 7.000 millones de ajustes? Que ya no nos interesa tanto que el Ministerio Público investigue los homicidios. La señal que se da es muy negativa respecto de cuáles son las prioridades del gobierno. ¿Carlos? Sí, coincido con lo que dice Juan Francisco. Yo creo que este es un error, concediendo que seguramente en cada repartición que se recorte de dinero se va a producir un alegato semejante. Supongo que cuando se recorte también en el Ministerio de Educación se va a decir que cómo estamos desproteciendo la educación de los niños, en salud, en fin. Es evidente que en cada lugar que se haga el recorte que esta ley obliga a hacer en estas magnitudes, el presupuesto en estas magnitudes, 600 millones de dólares, va a generar reclamos variados y la autoridad política tendrá que tener la fortaleza para respaldar la decisión de dónde recorta o no. Parece que en un escenario de una crisis de seguridad más o menos importante, con un aumento relevante, muy relevante de la criminalidad más sofisticada, no es el Ministerio Público el lugar, como no era tampoco ni Carabineros ni la PDI, ¿no es cierto?, ni Gendarmería, el lugar donde tenía que hacerse estos recortes, pero insisto que me parece que aquí hay un error compartido con los diputados y los senadores que hoy día son los primeros que se ponen en la fila a criticar. Y Juan Francisco pone un segundo tema vinculado a esto, ¿no?, que yo creo que tiene mucha relevancia también, que es cómo nos preocupamos del buen uso de los recursos fiscales, que ahí yo creo que nos falta harto trabajo por hacer. Este es un país que tiene muchas necesidades, donde necesitamos recaudar más, pero también donde necesitamos gastar mejor. Y dentro de los ejemplos que ponía Juan Francisco, a mí me saltó también los 45.000 millones, mira la cifra, ¿no? 45.000 millones en horas extras que gastó la Municipalidad de Las Condes en los últimos 4 años, según un informe que se obtuvo con la nueva autoridades, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que en el Estado debiera haber mucho más rigor de la manera en que se gastan los recursos. Coincido también con el gasto de recursos que ha criticado Juan Francisco de las casas presidenciales, y uno podría seguir con un listado muy extenso de dineros que parecieran deber tener un mejor uso. Y aquí yo creo que hay cosas que se pueden hacer más allá de lo penal, ¿no? Porque muchas veces este tipo de malgasto se intenta resolver ex post, cuando ya sucedió, con investigaciones criminales para ver eventuales delitos de malversación o fraude al fisco, que por supuesto son necesarios, tienen que hacerse, pero que no van a significar que ese dinero lo recuperemos, y muchas veces no son tampoco un suficiente desincentivo para que esas conductas sigan sucediendo. Aquí yo creo que necesitamos controles mucho mejores de la Contraloría, por ejemplo, y también creo que necesitamos mejores autoridades en la focalización de ese gasto, hacer rendimientos y accountability mucho más claro de que cada peso que el Estado invierte debe tener una rentabilidad social importante, y muchas veces eso no sucede, ¿no?
esa discusión que es de alto, más largo aliento, es parte de lo que se nos genera con este tema que hemos traído a colación en esta discusión, ¿no es cierto? Pareciera que el Ministerio Público es una institución que tiene necesidades importantes, donde hay recursos que el Estado debiera disponer con mayor fuerza para atacar este fenómeno creciente de la delincuencia. Ahora, y podemos hacer un esfuerzo estatal y como sociedad mucho mejor para gastar el dinero siempre escaso del fisco. Ahora, hay otra dimensión de esto, porque es evidente que siempre podéis privilegiar la seguridad y el Ministerio Público en vez de, qué sé yo, como dijo algún parlamentario, hacer encuestas o comprar casas, digamos, ya, ok. Y puedes encontrar 7.000 millones. Sí, 7.000 no parece una cifra tan grande considerando el tamaño del Estado, un presupuesto cercano a los 90.000 millones de dólares. El problema es que este recorte, primero, es necesario y es urgente. No es solo un capricho de la oposición en la ley de presupuesto. Yo creo que también era una adecuación a la realidad del ministro Marcel en el momento en que se tiene que destrabar la ley de presupuesto, y en eso se negoció, pero también desde el punto de vista de cuadrar los números para un gasto fiscal que no puede crecer más que lo que crece la economía. Es una cuestión más o menos evidente a estas alturas, con un déficit fiscal estructural que está teniendo el país. Dicho eso, el protocolo, cuando se firma este acuerdo, daba apenas 10 días para hacer esta rebaja. O sea, tampoco era una cosa que podía el Ministerio de Hacienda meterse a tramitar la ley de presupuesto de nuevo, por decirlo así. Y en ese sentido, también es cierto que puede haber una responsabilidad del Congreso en haber puesto un protocolo tan estrecho en términos de tiempo, pero por otra parte, también es cierto que en alguna parte hay que cortar, digamos. O sea, no hay vuelta que darle a eso, Juan Francisco. No, sin lugar a dudas. Por eso, Iván, quise contar la historia larga, ¿no? Porque esto surge de un error de estimación, y además, y si tú quieres ir más profundo quizá, en pagar las consecuencias de la falta de crecimiento en nuestro país. Y finalmente, el principal impulso de la recaudación fiscal es la actividad económica. Si al final los que pagan impuestos son los ciudadanos que trabajan, son las empresas que producen, son los ciudadanos que consumen, de ahí sale la recaudación. Si hay bajo consumo, si no hay empresas que se crean y si no hay empleos que se crean, bueno, no hay ciudadanos, empresas que paguen impuestos, y de esa manera, y por lo tanto hay menos recursos disponibles para el fisco. Entonces el problema aquí fue que se sobreestimaron los ingresos, y como consecuencia de eso el déficit aumentó. Te voy a poner de nuevo el ejemplo, ¿no es cierto? Si yo creo que voy a recaudar 1.000 y estimo que por lo tanto mi presupuesto para gastar es 1.000, pero en realidad recaudo 900 y gasté 1.000, bueno, me faltan 100 del presupuesto. Y eso es lo que se tuvo que hacer ahora. Se dieron cuenta al final del año, al momento de discutir el presupuesto, que no se había recaudado 1.000 el año anterior, sino que se había recaudado 900, y por lo tanto el presupuesto del año siguiente hay que ajustarlo a esos 900 y no a los 1.000 que se tenían presupuestados. El problema ahí es más bien que ese error es el que está en la fuente, pero además el problema de que no tenemos medidas para aumentar el empleo y aumentar el crecimiento en nuestro país, también porque... Claro, para que haya más plata, digamos. Exactamente. Y ahí... el ejercicio del recorte tiene que ser priorizado, Iván. Si esto no puede ser, mira, ¿sabes qué? Le vamos a recortar a todos 3%. Porque la verdad es que hay urgencias y hay otras que se pueden diferir. La casa para el museo, bueno, no se comprará este año, se comprará el próximo o el subsiguiente. Habrán ciertos gastos del Estado que se pueden diferir, pero hay otros gastos que son urgentes. Obviamente uno no puede ir línea por línea, gasto por gasto, persona por persona, pero sí en los grandes temas, y la seguridad es un gran tema, y el Ministerio Público dentro de los actores de la seguridad es un gran actor. Por lo tanto, tendría que haber sido no priorizado o priorizado para no ser objeto de un ajuste o ser objeto de un ajuste menor que el resto del Estado. Y ahí solo un punto adicional. Esto no implica que uno no pueda cuestionar qué tan eficiente y eficaz es el Ministerio Público en el uso de los recursos públicos. Pero, sin embargo, uno tiene antecedentes... Exactamente. Y además uno tiene antecedentes, por ejemplo, la misma DIPRES acaba de emitir un informe sobre ausentismo laboral, y lo que te muestra es que los funcionarios públicos
se ausentan de su trabajo, se toman licencias médicas 2 o 3 veces más que los trabajadores del sector privado. Sí, y pues hay que un problema ahí. tenemos un problema. Entonces, claramente hay gestión para hacer en que nos podemos ahorrar recursos públicos que podrían estar invertidos entre ellos en seguridad y entre ellos en el Ministerio Público para evitar que se tengan que restringir el uso de esos recursos que hasta ahora están destinados a lo que es la prioridad número 1 de la ciudadanía. ¿Quique? Oye, y lo otro sí, yo he hablado con 2 ministros de Hacienda de distintos gobiernos, uno de la Concertación y otro de Piñera, y cuando se revisan los programas, algunos programas de políticas públicas, los que más chistan cuando se determinan cerrar algunos programas son los propios parlamentarios que tienen ahí sus cotos de casa. O sea, claro, sí, Quique, entonces al final... Solo una cosa ahí. Y con amenazas, sí, dime. Sí, es que solo una cosa. Si aquí, eso es lo que tú estás ahí tomando la decisión cuando tú priorizas. ¿Con quién te vas a Te enfrentar? vaya a pelear. ¿Prefieres enfrentarte con el, Claro. con el Ministerio de Bienes Nacionales o con el Ministerio Público? Y aquí no se hizo esa prioridad y por lo tanto se están enfrentando con el fiscal nacional, Claro. que le está diciendo estos recursos eran necesarios. Quique. Porque a mí me contaban estos ministros de Hacienda que con nombre y apellido parlamentario los amenazaban, si cerráis eso no voy a tener mi voto para nada, te niegan la sal y el agua, entonces al final para todos los proyectos. esto es una cadena de, Oye, acuérdense horrores y del errores. WhatsApp. Del WhatsApp de Ángela Vivanco cuando le avisaron que iban a recortar los sueldos a los ministros. Claro. ¿No? El famoso WhatsApp con Sí. Hermosilla. No saben con quién se gobierno. están metiendo. Después quieren que votemos como ustedes quieren, dicen. Claro. Qué gran momento. No es buena idea, no es buena idea pelearse No ahí. es buena idea. No es buena idea. no es buena. Sal de ese jardín, le diría a Mario Carlos Barcelo. Gajardo, Juan Francisco Gali, Quique Mujica. Todavía nos quedan los recuerdos de este 16 de enero. El saludo para nuestros auspiciadores. Mientras tanto, muchas gracias por el programa de hoy. Juan Francisco, Carlos, Quique. Chao, chao, que esté muy bien. Chao, que estén muy bien. Que estén muy bien, ¿ah?